ver los estatutos. ¿Dónde están los estatutos? Que yo me tengo que ir. Para calmar los ánimos, yo creo que el auge del independentismo catalán es la falta completa de un proyecto nacional y la falta de que hemos visto que hemos estado gobernados por auténticos chorizos profesionales amparándose en una bandera, que es la bandera española. Yo creo que eso es, por eso aumentamos tanto el nacionalismo catalán, sobre todo gente que lleva muchas generaciones aquí en Cataluña y ve que ya no se refleja él y sus sentimientos en esa bandera. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que esta bandera que hay aquí, que hemos colocado ahí a nuestra bandera republicana, nos la han quitado. Y el proyecto de Podemos sí que puede aunar fuerzas y que mucha gente que ahora mismo ve que la bandera española no es su bandera, vuelva a tener como referencia la bandera republicana como una bandera que integra a todas las nacionalidades de España, y al sentirse muy catalán y que sea compatible el hecho de ser muy catalán con ser español, porque es muy compatible, pero la falta de un liderazgo y un proyecto en este país ha hecho que mucha gente abandone la idea de España. Es que ese es el y yo creo que Podemos puede también ser una gran solución a este problema grave que tiene este país, y que si se enquista, que se continúa durante mucho tiempo, puede llegar a haber incluso problemas de convivencia. Esto que acaba de ocurrir hace un momento era de ciencia ficción hace 20 o 30 años y acaba de ocurrir, y no comprende cómo gente con cultura y gente muy joven tiene un cierto componente de odio a los referentes españoles, que son nuestros referentes y que son sus referentes culturales e históricos. Yo creo que Podemos puede ser la solución y reinventar este país una vez por todas y aunar fuerzas y ir. Yo creo que no se basa en odio, sino en desilusión. Es desilusión. Sino en desilusión. Porque yo toda mi vida me he creído español, hasta que me he dado cuenta de que esto está lleno de chorizos. No os equivoquemos, no estoy hablando de que no estoy hablando de que me considere catalán ni esté a favor de la independencia. Yo creía en algo, ahora no creo en nada. Ahora lo que sí espero es que entre todos podamos cambiar esto. Si se cae aquí, pero que yo tampoco creo en la independencia. Yo tampoco creo en la independencia. Hay más gente que quiere hablar. Por favor, lo que no nos tenemos que hablar. Este es un tema muy interesante para debatir, para eso están las asambleas, pero no es lo que toca hoy en esa asamblea. Exactamente, yo creo que no, si fuera de catalán yo soy español. Yo te tengo que respetar. No, yo te respeto a ti, tú me respetas. Exacto, y nada más. Y no hay más. Exacto. Bueno, yo solo para cerrar el tema iba a decir lo que acaba de decir el compañero, que no creo que sea el momento. A mí la idea que me parece más atractiva es la de la participación directa, y también desde un punto de vista de colectivismo y de la autogestión, pero sin olvidar que somos personas, que cada uno tiene su conciencia y que cada uno tiene derecho a decidir desde el respeto. Por tanto, este tema yo creo, no sé, ahora no toca, y más adelante yo creo, desde mi punto de vista, creo que es una decisión personal. Y yo he entendido así que era desde Podemos, era una decisión personal, o sea que yo no entraría en este tema. Creo que ahora no toca. Explique ya los estatutos, hombre. Bueno, a mí lo que me gustaría decir es que nos hemos tirado media hora hablando sobre el tema de la independencia. Yo creo que de lo que se trata es de crear una sociedad de la que estemos orgullosos, que queramos pertenecer a esa sociedad, que sea justa, igualitaria, y a partir de ahí, si las señas de identidad de unos y otros no son las mismas, que podamos votar y decidir. Pero si nos metemos a qué bandera nos va a defender o cuál nos va a representar, que vamos a seguir teniendo una sociedad indigna, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De lo mismo de siempre? Es que volvemos a lo mismo. No nos pongamos cortinas, vamos a hablar de una sociedad de la que nos sintamos orgullosos de pertenecer a ella, y luego más adelante ya veremos. Es por eso por lo que estoy aquí, porque hay que cambiar las cosas. No tenemos miedo a decidir, es que lo que me asusta es que... No, vamos a decidir. Primero vamos a crear una sociedad justa, sobre todo, para los que más lo necesitan. A eso vamos, a eso vamos. Sí, gracias por lo que estaba escuchando, una reflexión muy rápida. A mí me parece que sería interesante que el grupo que está aquí, pero pensar en el futuro, aprendamos a discutir a partir de argumentos, no de sentimientos. Porque lo que está ocurriendo es que estamos discutiendo todos los días, cuando nos hacen discutir de sentimientos, y esto no avanza. Cada vez es peor y cada vez la confrontación puede llegar a
en términos. Los argumentos son importantes. Por ejemplo, en Podemos tenemos un ejemplo. El fiscal Jiménez Villarejo lleva años dando su posición, ha sido el número 2 en la lista. Invito a todos que recurran a la biblioteca, a Google, a donde sea, porque hay muchísimas cosas. Ya que hablamos, no solamente es hablar de quien encabeza las candidaturas o las personas conocidas, sino otros que han hecho aportaciones importantes como propio Villarejo. Y luego, antes he oído una cosa que me ha llamado la atención y que lo achaco a la edad. Yo tengo el doble del que lo ha dicho, de edad, ha dicho, nunca he hecho política. Bueno, pues bien, hay muchos que han hecho política, hay muchos que han hecho política en movimientos, hay muchos que han hecho política aparte de no estar en partidos, en movimientos que en su momento fueron importantes. El tema de Nunca Más, por ejemplo, o el tema de Contra la Guerra. Estamos hablando de hace 10 o 11 años. Me refiero que hay antecedentes, igual que el 15M, etcétera, que no podemos tampoco desaprovechar lo que esto ha significado el toma de conciencia y que de alguna forma lo que está ocurriendo ahora es en parte también provocado por quienes en un momento determinado, militando o no militando, y en las asociaciones y grupos, etcétera, han llegado a las instancias. Mira, cada uno puede tener su forma de pensar, querer y dejar de hacer las cosas. Pero yo os voy a decir una cosa. Hace 3 semanas éramos 10 personas. Entre 10 personas, en solo 3 semanas, somos 200. A base de mucho trabajo y esfuerzo hemos conseguido reunir a 200 personas aquí, en una zona de Rubí. Yo considero que si ahora que somos 200 colaboramos todos juntos por un mismo bien, dentro de 3 meses, en vez de ser 200, seremos más de 1000. Somos un ejemplo al resto del país. Hay un movimiento. Tenemos que ayudarnos unos a otros, cada uno con su manera de pensar, cada uno con su ideal, pero todos colaborando por un mismo fin. Si conseguimos hacer eso y trabajar todos juntos, no tenemos techo. Y ya ha llegado la hora de cambiar la manera de hacer política. Hay mucha gente con muchos estudios que llevan allí 40 años y lo único que hacen, ¿qué es? Hacer política de amigos. Cuando todo va bien, lo bueno es de ellos, pero cuando todo va mal, la culpa es nuestra. ¿Y quién padece los problemas que hay hoy en día? Pueblo, independientemente de que se sienta catalán o se sienta español, ¿quién tiene los problemas? El pueblo. Pues ahí es donde hay que luchar. Y si luchamos todos juntos, no tenemos techo. Es así de sencillo. Se puede hablar con argumentos, se puede hablar por sentimientos. La idea es, todos con una misma idea, colaborar todos juntos, luchar por un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Muchas gracias. Ahora os paso la palabra a los que han pedido. Solo contestar a Fernando, creo que ¿no? Hemos dicho, Fernando. Mira, esto del miedo, llevamos ya oyéndolo desde que ha salido Pablo Iglesias en la tele, ¿vale? No hay que tener miedo, ni a que se encasten los que están en poder. Porque como muy bien ha dicho Miguel, nuestros estatutos, si alguien se queda allí, se le echa. No se le va a permitir, ni de Podemos de Rubí, ni de Podemos de ningún sitio. Si alguien se enquista, la asamblea que sois todos vosotros, somos todos nosotros, se le echa. O sea que miedo, nada, no existe. Simplemente juntos podemos, nada más. ¿Habéis tenido algún tipo de respuesta del ayuntamiento? ¿De qué? ¿Algún tipo de represalia, algún tipo de...? Perdonad que me repita. Pensaba que aquí había municipal hoy, ¿eh? No, pero yo pensaba que había algún tipo de represalia. Debe haber gente con miedo, ellos tienen miedo. Es que el miedo tiene que cambiar de bando. Claro, ahí están. Los que están ahí en el Ahí está. Perdonad que me repita, de volver a salir. Venga, vaya. Es que me gusta ser famoso. Resulta que yo, de lo que hablabais antes, yo he nacido en Cataluña. Soy catalán, tengo mis sentimientos, pero toda mi vida he estado trabajando con vascos, castellanos, andaluces, murcianos, con todo el mundo. Y yo, como ciudadano catalán, no he tenido ningún problema con nadie, porque nos hemos relacionado bien. ¿Quién ha dividido todo esto? El mar.
los patriotas, Claro, los que quieren salvar España ahora. Los que quieren salvar España. Entonces, ¿por qué caemos en ese error? Exactamente. Los patriotas fascistas. Hombre, Patriotas fascistas españoles. pero oye, desarrolla un poco, ya voy para eso. Perdona, pero desarrolla un poco. Entonces, ¿quiénes son los que dividen al pueblo? Ellos. El poder. Ellos revueltos. El poder. El poder que redivide. Entonces, yo os puedo contar una pequeña anécdota. A ver si me permitís. Resulta que en un bosque habían dos familias de erizos. Erizos que se pinchan. Y cada vez que se veían, se peleaban a muerte. Pero iba a venir el invierno, y al llegar el invierno dijeron, hostia, si vivimos separados, nos vamos a leer de frío. Y tuvieron que reunirse, llegaron a acuerdo, de vivir todo el invierno juntitos, con el calor de todos, y superar el invierno. Y con cuidado de no pincharse, ¿vale? Pasaron el invierno, lo superaron, y esas dos familias siguieron viviendo. Pues eso es lo que tiene que pasar con Cataluña y España. Muy bien. Hola. Yo quería decir un par de Una es que Podemos es una manera distinta de hacer política. Esa es la base. Debates aparte. Entonces, si es una manera distinta de hacer política, lo que queremos hacer es organizarnos de manera distinta y que al final sea la gente la que vote, la que decida. Porque al final es eso, podemos tener nuestras discrepancias, pero todos votamos y ahí queda, ¿no? Y bueno, y también de cara a próximas asambleas o lo que sea, me gustaría que la gente que tuviese algo que decir, en lugar de enzarzarse o lo que sea, aquí pudiéramos acercarnos al micro y pedir tandas y que cada uno pues, tenga su momento y así todos nos oímos y no se crea un caos. Gracias.